Pues ustedes nos dicen, o sea, Ya estamos grabando. ya estamos grabando. Bienvenidos. Bienvenidos Porque- sean todos ustedes a esta emisión más de, ¿cómo se llama esto? Algo de podcast. Un podcast de historia. Un podcast de historia, Ah, de mucho lujo. gusto. Fíjate que tan humilde soy cual campesino, ¿no? Lo dudo, No, de verdad, que no me aprendo. De hecho, hoy hablaba yo del podcast y podcast, ¿no? Y eso no me aprendo el nombre del podcast porque pues al final del día yo creo que es un conversar contigo, obviamente, y con la audiencia, ¿no? Sobre lo poquito que sabemos de historia y lo mucho que sabemos, pues, de pasarla bien. Yo creo por eso el señor productor le puso un podcast de historia. Exactamente, y pues, obviamente, chochos, te extrañamos, ¿sale? Oye, Pero en ratos. ¿cómo? En ratos. En ratos. Lo sé, Oye, creo. Cecilio, ¿qué crees? Dime. El día de hoy, tal cual, dato duro que me pasaste, dato duro, exacto, hoy es día del restaurador. Ah, qué emoción. Un saludo al restaurador. O sea, chicos, a todos los restauradores del país, que seguramente son como 100, ¿no? Porque no creo que haya más, ¿verdad? Esperaría y desearía que en el Ah, futuro fueran 101. Estaría bien chido que alguien nos dijera por ahí, si es restaurador, o de cada cuántos restauradores hay. Ojo, no cuentan los albañiles, ni los mamposteros, ni nada de eso, ¿no? La carrera de restauración. Oye, y mi duda es, ¿pero la carrera se hizo a partir de ese oficio? ¿O el oficio es punto y aparte? Interesante, yo creo que quizá algún restaurador nos pudiera dar luz sobre esto, pero yo pienso, desde mis piensos, que quizá la carrera nace a partir de los múltiples oficios. Hay que decirlo con todas sus letras. El pintor, el escultor, el talabartero, todos ellos, ¿no? El de los vitrales, eran oficios, ¿no? Que posteriormente se profesionalizaron, ¿no? Y entonces, posteriormente, yo creo que nace el restaurador, cuando empezamos a darles un valor intrínseco a las cosas que considerábamos bellas, ¿no? Como puede ser un cuadro, una escultura, un retablo, un vitral, ¿no? Y entonces nace la necesidad de una persona que quiera conservar ese pasado tangible y material. Y duda existencial. Uh-huh. ¿Será una carrera del siglo XX o es antiquísima como la pintura? Es que yo creo que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Quizá restauradores ha habido siempre. Quizá el mismo Miguel Ángel era un restaurador, quizá Borromini era un restaurador. Cuando lo llamaban, oye, ¿sabes qué? Este retablo ya se echó a perder, ¿no? Ven y restáurame esta. Lo tenía que decir. Entramos al tema del día de hoy. Entramos al tema del día de hoy. Queríamos platicarle el día de hoy, chicos, aparte de felicitar a todos los restauradores, mis respetos, ¿no? Gran carrera. Pues bueno, que se da precisamente aquí en Guadalajara, en el ENCRO. Chicos, si quieren estudiar restauración aquí en Guadalajara, que sea en el ENCRO. O pueden ir a la Ciudad de México al ENCRIM. ¿Sale? Hay universidad de verdad. Ok. Llegando al tema otra vez, ¿cuál era nuestro tema fundamental el día de hoy? Mira, entre mil y un cosas, Ajá. antes de eso, quiero mandar saludos y dedicarle este espacio a todas las personas que nos escucharon. Fueron 3 personas, incluyendo mis papás. Pero muchas gracias a todas esas personas que nos dijeron... Te amo, está esposa, bien. te amo, hijo. Gracias por escucharme. Y especialmente, no especialmente, bueno, así a todos menos Ivonne, se llama Ivonne. Ivonne, Ivy, te eres una recordamos. detractora, una hater de nuestro programa, no importa, pero ya tenemos nuestro primer hater, chido. Te dimos publicidad, así es que será la única vez que te mencionemos. Saludos. Ya, ponte aparte. El tema del día de hoy es las religiones. Pero en la religión hay varias directrices. Ok. Religión como institución. Ok. Religión como creencia. Ok. Religión como culto. Me late. Podría ser parte 1, parte 2. Uh-huh. Y religión como se nos dé la gana. Exactamente. O sea, chile, mole, pozole, nuestro estilo.
Pues como prácticamente el 100%, ¿no? El 80% de la población de México, que hacemos de la religión lo que queremos, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Pues Y fíjate, con esto de los temas religiosos, pues es súper vasto, ¿no, Cecilio? Tenemos desde las religiones animistas, desde las religiones telúricas, que tienen que ver con la tierra, religiones cetónicas, que tienen que ver con el mar, animistas, no sé exactamente. espero que aparezca la definición de animistas o Animistas. De dícese la de, naturaleza, cetónicas del mar, telúricas de la tierra. Exactamente. Chicos, empleen su vocabulario, compren un diccionario, léanlo. Si no tienen novia, compren un diccionario. Está chido, ¿no? puede Pasas bien la sustituir, noche. Sí, puede la neta. sustituir. Chicos, 2 años no tuve novia. Y el diccionario fue mi mejor compañía. Se los juro. Y aparte aumentó mi vocabulario y después me hice popular. Ah, bueno, eso sí, ¿no? Tal cual. El conocimiento da poder. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de las Bueno, religiones. religiones. Una parte esencial que te decía durante hace 2 minutos Ajá. era directamente la característica de cómo la educación en los últimos, ¿qué te gusta? ¿500 años? Ok. Al menos en este espacio geográfico llamado México, Ujú. va directamente ligado a cómo evolucionaron, si voy a usar esa palabra, cómo fueron transformándose y cambiando las culturas, grupos o sociedades de acuerdo a cómo los educaron desde un principio a sus sociedades. Ok. Es decir, misiones religiosas o misiones de frailes o de religiosos, cómo fueron infundando y cómo su pensamiento directamente cayó, Ujú. fundó y creó nuevas sociedades, ¿no? Ok. Nuevas sociedades como ejemplo, una sociedad mestiza, una sociedad sincrética, una sociedad doctrinaria, una sociedad que conversa basado directamente o en el fundamento de la religión judeocristiana, en este caso. Ok. Fíjate que yo ahí tengo algo que decir. Fíjate, cuando estamos hablando de cómo se funda como la educación, ¿no? O poder, como platicábamos en el capítulo anterior, en esto del espíritu de las naciones, ¿no? ¿Cómo se funda este espíritu de las naciones? Tiene que ver mucho con la educación. Y la educación en un primer momento, aquí en la Nueva España, posteriormente en México, está totalmente decantada, ¿no? O podríamos decir que hasta coagulada, ¿no? En las congregaciones religiosas. Claro. Franciscanos, jesuitas, Dominicos. agustinos, dominicos. Aquí hay algo interesante con esto, Cecilio. Fíjate que la otra vez yo analizando un poco el discurso de los franciscanos y casi el discurso de todas las congregaciones religiosas están muy, muy, muy apegadas, aunque ellas no lo quieran admitir, o quizás sí lo quieran admitir, ¿no? A esto de un hedonismo. Pero, ojo, voy a hablar de este hedonismo que tiene que ver precisamente con lo de esto del, ¿cómo decirlo? El quinos, el perro, Diógenes, precisamente. Este Diógenes, ¿no? Que hace precisamente el abandono de las cosas. Abandonémonos. De hecho, se decía que Diógenes era como el Chavo del Ocho del mundo griego. Vivía en un tonel, Diógenes, ¿no? Y ya está la clásica, ¿cómo se llama? La clásica anécdota que Alejandro Magno lo fue a visitar, ¿no? Y que Alejandro Magno agarró y le dijo, ¿qué quieres? Y el mismo Diógenes le dijo, quítate, me tapas del sol. Era un abandono. Y él decía que la felicidad estaba en abandonar las cosas, en abandonarte. Muy similar al argumento de los franciscanos. Abandónate, deja tus cosas materiales y encontrarás la felicidad. En el caso de la religión judeocristiana, encontrarás el reino. Hace no mucho conocí la oración de San Francisco. Uh-huh. La oración de San Francisco medio versa un poco, a ver cómo la interpretas tú. No amen, amémonos. Uh-huh. No quieran, queramos, una onda así. Uh-huh. Es palabras más, palabras menos. Es decir, cambiar al individuo por el colectivo. Uh-huh. Y la escuché en un contexto
Bueno, en dos contextos. Uno, el ITESO pone como denunciado eso. ¿No nos cobrará el ITESO por mencionarlo? Espero y deseo que no, es porque aquí el productor Ok. es egresado. Espero. Ay, también. Ojalá este Brother, titular. bueno, espero. Sí. Y el otro es en el contexto de cómo en este mundo matraca, diría Rodrigo González, Ok. somos tan individualistas que de repente olvidamos este colectivo. Y en esta colectivización, creo que si algo rescato de eso, Ujú. es esta pase de estafeta de pasar del individuo al colectivo. Ujú. Yo formo parte de, y no soy único. Podría ser único, y soy único por mis esencias, funciones, características, etc. Pero formo parte de, es decir, y ahí voy, decía Zubiri, ¿no? Ujú. Es como este correlato. Ujú. Mientras yo le correspondo al colectivo, el colectivo me está diciendo también qué hacer y cómo funcionar. Fíjate que eso tiene que ver mucho con el espíritu de las congregaciones. Para los que no sepan mucho acerca de este mundo, de las congregaciones, del mundo cristiano católico, hay órdenes religiosas y congregaciones. Hay dos tipos de clero, el clero regular y el clero secular. El clero regular es el del siglo, el que vive con la gente, el que vive en las parroquias y que es un poco más individualista, por decirlo de alguna manera, o que su familia se vincula a la parroquia, a su entorno, por ahí dicen que es el clero que tenía el poder antes en la Edad Media, ¿no? Posteriormente nacen las congregaciones religiosas y tiene que ver con este sentido de comunidad, con este sentido no de individuo, sino de vivamos en una colectividad. Y entonces empiezan a vivir como en reglas. La regla de San Benito, ¿no? La regla del Cister, ¿no? Y posteriormente empiezan a evolucionar estos y entonces empezamos a crear todas estas congregaciones religiosas que viven en comunidad, ¿no? Viven en comunidad, ¿no? Y ojo, ¿no? Ahí ellos tienen que, tienen su propio carisma y van a adoctrinar a su grey, a su pueblo, ¿no? En este caso, México podemos decir que fue adoctrinado por franciscanos, por agustinos, por dominicos y jesuitas. Exactamente. Fíjate, ahorita que tocas el tema de San Benito. Uh-huh. Va de retro Satanás. Huye. Yo un poco. Hashtag Satanás. Pues. Bueno, me acordé dentro de todo lo que sé, muy poco que sé del tema, y mucho, esta vida monástica parte del culto a San Benito, ¿no? Y ergo, los benedictinos. Claro. Son los que van a tener todo el poder eclesiástico en esta idea de cómo se forja la tradición y la costumbre de vivir en comunidad, en monasterio. Teólogos y personas adeptas y especialistas en el tema sabrán más, pero de manera muy genérica se sabe que, no se sabe, sé, que el concepto de monasterio empieza directamente a partir de San Benito, y San Benito es el que forja esa identidad de vivir en el monasterio, de vivir hacia dentro, de vivir en el corazón, de estar en Dios. Pero fíjate, yendo esto a historia de las religiones, es bien interesante. Fíjate, aquí seguramente habrá varios chairos y cosas así que nos dirán, oye, Dusko, pero también los budistas, ¿no? Viven en monasterios. Claro, y ellos tienen más tiempo, seguro que sí. Y estoy súper seguro, ¿no? Que quizá ellos influenciaron precisamente que personas en Europa vivieran en monasterios. Tenemos a los maronitas que empezaron a vivir en monasterios, tenemos a los coptos que empezaron a vivir en monasterios, pero al final del día era vivir en una comunidad. Y precisamente era un colectivo versus la individualidad, que todavía es algo que estamos batallando. ¿Qué hubo? ¿Individualidad o colectivo? ¿Socialismo, comunismo? Me quemo. ¿No? O capitalismo, individualismo. ¿No? Es como Darth Vader y Luke. ¿No? Algo así, ¿no? O sea, ya sabes, Darth Vader, yo soy tu padre, ¿no? Con el sable. Con el sable, exactamente, ¿no? Es eso. ¿Qué opinas?
No, es que si ya me meto a Star Wars ya es otro mundo. Pero ahorita no quiero alejarme No, del no, tema. no. No, pero, o sea, congregaciones religiosas. No, totalmente. Y creo que bien o mal, el siglo XXI lo ha interpretado dependiendo de la acción moral colectiva. Depende de cómo el uso de medios también forja parte de, y la apertura, que tanto pienso que se ha hablado del tema, piensa como este escenario como si el pasado fuera demasiado tormentoso. Y tormentoso porque esta idea de decir ahorita, a lo mejor, hablemos de religión, es como, no pueden crispar a alguien. Pero aquí hay algo interesante. Deja que hablemos de religión y que pueden crispar a alguien. Es súper característico, ¿no? Que nuestro pueblo, por lo general, el pueblo mexicano, el pueblo tapatío, ¿no? El pueblo regiomontano, quien sea, estamos cargados, pero cargados con esta ideología judeocristiana tremenda y con una gran, ¿cómo decirlo? Una cultura de la culpa. Culpígena, una herencia precisamente que viene pues de este adoctrinamiento o educación de la culpa, y viene de las congregaciones religiosas, porque así nos educaron, ¿no? De hecho, ojo, a pesar de que México durante gran parte de su siglo XIX y siglo XX se consideró un país laico, las élites políticas y las élites económicas seguían educando, hay que ser claros, seguían educando a sus hijos en colegios de confesionarios, o sea, en colegios católicos. ¿Cierto o falso? No, totalmente cierto. ¿No? Y se sigue permeando la idea de un México culpígeno. ¿Será que conviene educar bajo la culpa? Bajo la culpa. Brutal idea, brutal. Está muy analizable. Y lo voy a decir por qué. Porque depende de cada escuela donde te metan, van a manejar la culpa de manera diferente, ¿no? No sé, si tu educación es humanista, entonces la culpa la tiene el individuo, y el individuo puede rondar en torno a la culpa, más no ensimismársela. Si la congregación o escuela es de otro tipo de corte, no humanista, más doctrinal, entonces parte de la culpa, y la culpa guía esa forma y modo de vivir. ¿Sí? El Ángelus, a tal hora, el rosario, etcétera. No es que sea parte de, es que la tradición forma y forja al individuo y al colectivo. Qué bueno que estudié en la técnica 36, porque ahí no había mucha culpa. Saludos a los de la técnica 36. Ahí no teníamos tanta culpa, éramos un poco más disolutos. Exactamente. Bueno, luego les decimos qué significa, ¿sale? En este escenario de yo te educo bajo, yo te educo para, y yo te educo porque, no creo que todo sea malo. No, para nada. Y lo pongo de manera axiológica, en términos bueno y malo. Y lo voy a decir de la siguiente manera. Gracias a, ahorita ya es una festividad, es un conglomerado de una verbena popular, así lo voy a poner. Y el tema es el Día de Muertos. El Día de Muertos en la actualidad no hubiese sido, si no es gracias a los agustinos por su intervención en Michoacán. Pero pues antes del Día de Muertos estaba bien chido, era un zompantli, ¿no? Agarrábamos y atravesábamos los cráneos, ¿no? Ahí de los tributos, ¿no? Y los poníamos en el pleno templo mayor, ¿no? O sea, simplemente hicimos calavera de veras por calaverita de dulce, de azúcar. ¿no? De azúcar, ¿no? Pero bueno, al final del día, sí, claro, todo eso es parte de la educación. O sea, sí, hoy en día lo festejamos, es una verbena popular, pero al final del día es una cuestión de sometimiento, ¿no? Una cuestión de reeducar hacia el poder. ¡Oh, que me aventemos en la mesa! ¿No? Imagínate, es cuestiones de poder. Chale, ya me agüité. Yo también, ya me agüité, me quiero ir. No es cierto. No, pero creo que sí es importante. ¿Por qué? Porque es una de las cartas fuertes, el tema Día de Muertos, es una de las cartas fuertes de la cultura de esta mexicanidad actual, ¿no?
Pues sí, hasta en el Fórmula 1 lo ponen, ¿no? ¿Y cómo pasa por, lo puedes someter a toda ciencia social posible y en todo hay un análisis puntual, ¿no? Pero como tradición y costumbre, creo que es algo que ha perdurado al pasar del tiempo. Y si no fuera gracias a la intervención religiosa, no hay este cambio de estafeta. No es que el Zompantli sea malo. Es malo desde la cuestión o desde la visión judeocristiana. Ok. ¿No? Porque la muerte hacia el otro es lo malo. Pero si es una verbena y si dentro del espacio muerte se enmarca con una celebridad, con una alegría de una remembranza al muerto para el muerto las coronas, entonces creo que en esta característica podría ser benéfico, como tradición y costumbre. Así lo pongo. No sé, yo ahí soy un poco detractor de esa idea. Yo siento que sí es cierto, al final del día no podemos imaginarnos la historia de México sin la historia de las religiones, sin la historia de la religión católica, no nos la podemos imaginar. Nuestro destino está ligado a la religión católica, sí. Pues, ¿no? Entonces, pero sin embargo podemos ser críticos, en realidad podemos ser críticos. Estaba mal un Zompantli, estaba mal que un tributo seguramente cayera ahí bajo cautiverio. Sin embargo, pero por ejemplo, la Inquisición a cuántos no se ejecutó, ¿no? Los dominicos, por cierto, chicos, dominicos no viene de Santo Domingo, sino dominicos viene de Dominicanis, perros de Dios. Eso, ahí viene dominico, ¿no? Dominicanis, ¿sale? Ellos se les encargó desde el siglo XIII la Santa Inquisición para juzgar al otro lo que no era adecuado para todos, o sea, para toda la religión católica. No por nada, ellos hacen el Maleus Maleficorum. También. El martillo de las brujas. Fray Diego de Landa quema todos los libros mayas cuando llega aquí a México. Por eso no quedan tantos códices mayas, porque todos los quemaron. Ah, dato duro. Dato duro. Espérame. Y matón, y quedó el Chilambalam. ¿Sabías que la persona que traduce del maya o del quiché al español los símbolos y que genera este lenguaje para poder interpretar y entender los símbolos mayas, no va a ser un gringo, va a ser un ruso? Porque uno de los pocos libros que sobrevivió de Anda fue a parar al Museo de Berlín, y entonces cuando el Ejército Rojo empieza a avanzar sobre Berlín en el 45, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Ejército Rojo llegó a Berlín. Llega a Berlín, toma Chicos, Berlín. Spoiler, lo que va a pasar en Ucrania, vean. Panzers, o sea, los Panzers avanzando hacia Polonia y Ucrania, ¿se acuerdan? 1938, por ahí, Segunda Guerra Mundial, chicos. Ahora van Leopards, no Panzers, otra vez para allá, pero para llegar con Rusia. La historia, diría Vico, es cíclica. Ay, Hegel, te odio. Hegel. Y este hombre, pues están como en la rapiña, yo quiero imaginar, de manera circense, ¿no? Entonces están, y que yo me llevo y que yo me llevo el Chilambalam, y tú la historia de México general. Este hombre agarra uno de los pocos documentos de Anda que estaba en el Museo de Berlín, se lo embolsa, se lo lleva para su casa. El señor después estudia para ser lingüista, traduce y va a ser el coraje de los gringos, porque está en plena Guerra Fría. Y esta traducción, perdón. Como dato cultural, y nada más, por ahí dicen, es que Dusko, Chilo, ustedes brincan de tema a otro. ¿Y qué? Pues así somos nosotros, brincamos de un tema a otro, pues nos gusta. ¿Y qué? O sea, ¿vas a decirme algo? Atiende el dato que voy a dar en este momento. Fíjense, así como este ruso empieza a hacer la traducción del maya, nos vamos para atrás a la época de Napoleón. Fíjate, un francés encuentra en un pesebre
encuentra una piedra que se llama... Un niño. Sí, no, en un pesebre ahí donde ya son un niño. Pero ahí donde tenían al chivo, a la vaca, un establo, ¿no? Y de repente hay un soldado francés empieza a ver el cielo y ve una piedra y de repente ve una piedra con un montón de símbolos y de repente descubre la piedra Rosetta. Se llamaba Champoleón, que es la piedra Rosetta, una piedra, chicos, para los que vayan a ser lingüistas, ¿no? La piedra Rosetta es algo, ¿no? Es algo que está escrito en copto, en egipcio y en griego. Y se pudo hacer la traducción del egipcio, ¿no? Bueno, del egipcio antiguo. Del egipcio antiguo, exactamente, ¿no? A las lenguas modernas. Por eso hoy podemos interpretar los jeroglíficos por la piedra Rosetta de Champoleón. Chicos. Siglo XVIII, pues, ¿no? Sí, siglo XVIII, creo. Exactamente. Pues, chavos. Nada más para cerrar el tema de religiones. ¿No? Cerremos. Creo que hay dos vertientes en esta idea de religión como institución, religión como creencia, como fe, como un todo. Creo que es la dimensión que le da a cada persona, basado en su tradición y su costumbre. Y con ello, creo que el chiste del siglo XXI, o lo que me ha enseñado el siglo XXI, a no andar juzgando al otro porque crecí en un mundo donde hay libertad de expresión, hay libertad de culto. Ya se supone que no estoy alienado, pero yo recuerdo a mi abuela y a mi mamá decir, ve al catecismo, ¿no? Claro. Recuerdo que no tenía esta visión de niño y que en mi etapa rebelde adolescente es ir en contra del sistema, pero en contra del sistema institucional, en contra de esta manera muy, muy apremiante pues nada más conoces la superficialidad. Claro. Y creo que hay un autor que en la maestría me aferré, no me aferré, se escucha muy feo, se escucha como otras cosas. Me gustó, punto. Me gustó su teoría, su práctica. Ramón Panikkar, el texto se llama De la mística, y el señor dice que cada ser humano tiene 4 dimensiones. Lo político, lo económico, lo social y lo espiritual. Tal cual. ¿No? Y porque siempre vamos como pensando que estas 3 primeras es lo que me da mi esencia actual, mi comportamiento, mi contrato social, mi producción. Yo creo, Cecilio, que lo que sucede, mi querido Chilo, yo creo que lo que sucede en este siglo XX, y este principio del siglo XXI, ¿no? Es que se mató al lado espiritual, ¿no? De repente el ser súper eficaces tecnológicamente, el ser súper avanzados, ¿no? En ciertos conocimientos científicos, físicos, matemáticos, lo que ustedes quieran, empezó a poner en un segundo lugar lo espiritual. Y entonces la persona espiritual, ¿no? No pasa, no va bien, ¿no? Pero no sé, son mis ideas. No. Nada más un dato curioso, chicos. Si quieren leer algo chido sobre historia de las religiones, Mircea Eliade, Historia de las Religiones. Mircea Eliade, un rumano de chulada. Que ya está en audiolibro. Totalmente. Y lo pueden bajar. No. Pero fíjate que estoy como también a favor de esa crítica que el siglo XX le hace a la religión como institución. Por esta cuestión alienadora que Marx en el siglo XIX la hace, ¿no? La señala y los postmarxistas... La religión es el opio de los pueblos. Exacto, lo dice, ¿no? Marx, claro. Pero creo que llega la segunda bomba atómica, llega llega la teoría crítica, llega la escuela de Hamburgo, llega la Sorbona también con su crítica, y de repente parece que el mundo se va a la cuestión económica gracias a las escuelas inglesas y americanas. Claro, exactamente. Y esta cuestión espiritual... Yo vi unas nalgas. Yo vi unas nalgas. Que pasaron por aquí. O sea, sí, totalmente. O sea, a mí, que me interroguen. A mí, yo creo que quería decir 3. Ajá, 3. Pero yo vi unas nalgas, así como Johnny McDonald's, güey, así de nalgas. Está bien.
está bien. Bueno, ya. Bueno, Pero cerrando. bueno, cerrando. Y creo que al matar lo sataniza y lo lleva al otro extremo, tal cual ahorita estamos, ¿no? O eres blanco o eres negro, pero ni hay una transición. Es como un brinco, es como las nalgas del productor. No nos enseñó las nalgas, nos enseñó un símbolo que parecen nalgas. Creo Sí. que aclarar. Pura semiótica. Exacto, ¿no? Y basado en nuestros conceptos muy básicos totalmente. y claros. Yo, para cerrar, lo que quisiera decir es que vivimos en un mundo que nos enseña a polarizar. Chicos, polarizar no es bueno. No hay blancos ni negros. Hay una escala de grises. Oh, hasta yo me sentí importante. Dusko, pero si yo nomás conozco el blanco y el negro, ¿cómo puedo ser? Gracias, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Pum. Saludos. Saludos.